Vamos a estar compartiendo algo que tiene que ver con la palabra rema y la idea es que podamos asimilar esta palabra, guardarla en nuestro corazón, confesarla. La idea y la intención es que cada uno de nosotros podamos estar confesando, declarando que tenemos una ventana al cielo, que tenemos una ventana al cielo. El texto que reza desde el principio a través de las imágenes que estuvimos viendo, entre otras cosas, habla de lo natural y lo sobrenatural. Habla de ese acceso, de esa línea directa a lo sobrenatural. Y le estamos creyendo a Dios que Dios tiene una gran intención de comunicarse con nosotros. Solo se trata de estar atentos para la gloria de Dios. Así que, volviendo un poco a esto que ya dijimos de tener una ventana personal, esta es mi ventana, hoy lo comentábamos a la mañana, los hermanos de la mañana veo cómo son, empiezan a cantar cosas del mundo, ya me cantaban una ventanita. ¿Conoce usted el tema ese? No, es un himno, la ventanita del... sí, no. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles, pero nosotros tenemos una gran ventana hacia lo sobrenatural y ese es el acceso que el Señor nos ha permitido para la gloria de Dios. Ahora, hay muchas ventanas y muchos dicen tener métodos para poder alcanzar el cielo, para poder alcanzar lo sobrenatural, pero hay un solo método y está basado justamente en lo que Dios ha determinado. Uno es el método, el creador del cielo y de la tierra, es el adecuado para enseñarnos cómo comunicarnos desde aquí en la tierra con las cosas del cielo. Él que creó el cielo, Él que creó la tierra, es quien nos da la instrucción. Y hoy vamos a recibir esa instrucción a través de su palabra, creyendo en cada una de sus indicaciones para poder acceder a su misma presencia, a su favor y a su misericordia. Este Dios diseñó esta ventana y el texto que rezaba a través de las imágenes también hablaba de nuestra propia responsabilidad. Ahora nos toca a nosotros, tenemos revelación, tenemos ventana, nos fue asignado un acceso. Ahora somos nosotros los que vamos rumbo, los que nos asomamos, los que vamos en búsqueda y los que nos posicionamos de la manera correcta para recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. En este diseño, el Señor tiene la intención de alcanzarnos todo lo que Él ha preparado desde siempre para nuestras vidas. La Biblia habla de tiempos y de ocasiones y habla de estar colocados y parados en el momento justo, en el lugar preciso, para ser receptores de todo lo que Él ha prometido. Y a través de la guía de su Espíritu, que es la palabra rema que hemos dejado, la palabra que tuvimos hasta el año pasado, guiados por el Espíritu Santo. Es a través de esa guía que vamos a estar enfocándonos correctamente para recibir lo que el Señor tiene para nosotros en el nombre de Jesús. Así que el Señor tiene la intención de revelarnos esto de una ventana. El que la diseñó la quiere revelar. Y como en todos los casos, el Señor la revela a quien quiere. Y nosotros nos gozamos en ser los elegidos de Dios, a quien el Señor tiene la intención de revelarnos la ventana para la gloria de su santo nombre. Nos va a dar la forma, la manera y por supuesto nos va a guiar a través de cómo Él lo ha diseñado. Nuestras fuerzas humanas, nuestras capacidades, nuestra sabiduría podrían ser un camino, pero seguramente nos van a llevar al fracaso. Antes de tomarnos unos días estuvimos hablando de cómo llevar un proyecto adelante, cómo consagrar el proyecto y cómo un proyecto bajo la obediencia siempre es bendecido. Y hemos entendido que los proyectos que surgen a través de nuestra razón, de nuestro entendimiento y simplemente con nuestra fuerza y con nuestra sabiduría están destinados al fracaso. Necesitamos depender de Dios. Depender de Dios no es ser débil, depender de Dios es ser fuerte en el nombre de Jesús. Así que la idea es que ahora vayamos a Él pidiéndole la manera
la forma en que debemos llegar a esa ventana. Dios, en su amor y a través de su Hijo Jesús, permitiéndonos servirnos de la fe que Él nos ha dado por medida, nos dio y nos guía para poder llegar a ella a través del Espíritu Santo. Así que simplemente tenemos que buscar como Él ha dicho que debe buscarse. Ahora nos toca a nosotros entonces determinar si somos merecedores de este acceso y corregir todo lo que haya que corregir. Cuando se trata de lucir bien delante de los demás, cualquiera de nosotros puede de alguna manera maquillarse, prepararse y lucir un aspecto determinado. Pero cuando tenemos que hacerlo a alguien que ve lo profundo, que ve lo íntimo de nuestro corazón, se pone un poco más difícil. Y Dios conoce cada circunstancia, conoce, como decía Jorge en el versículo que compartía, cada uno de los detalles de tu ser, conoce de tus cabellos. Así que entiendo que se trata de preparar nuestro corazón para lucir correctamente. A Él no le podemos esconder nada. Una cara de contentos. A Él no le podemos esconder nada. Aleluya. Por eso es que también contamos junto a esto de quedar expuestos con nuestras debilidades, con su favor y contamos con su misericordia. Pero así como no le podemos esconder nada, a Él le podemos contar todo y Él no nos va a defraudar, sino que por su gracia seremos ministrados, perdonados y libres de todo mal. La ventana de Dios podría decir que tiene un sentido. Esa ventana, y tenemos que determinarlo y creerlo de esa manera para que este año sea un año diferente. ¿Cuántos quieren un año diferente a los anteriores? Aleluya. Siempre hablando de mucho mejor. Estamos entendiendo que una ventana es para que veamos lo que nunca hemos visto. Para que veamos lo que nunca hemos visto. ¿Sabe? El mismo Señor se encargó de soltar promesas como esta, que nosotros veremos, que nosotros haremos cosas mayores que las que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Ahora somos nosotros los que tenemos que determinar que lo vamos a creer. Dios ha asignado toda esa gracia y esa autoridad y ese poder a la iglesia. Y como iglesia tenemos que disponer nuestro corazón para ser fieles y útiles a Dios. En esa ventana vamos a ver cosas que van a maravillarnos, cosas que nos van a impactar hasta convertirnos en adoradores verdaderos del Todopoderoso Dios. Por supuesto, la idea es que podamos entender que cuando el Señor se revela, cuando el Señor nos muestra, cuando el Señor nos da acceso a cosas mayores, por supuesto nos vamos a apasionar más todavía con Él. Va a ser mucho más sencillo seguirle, servirle. Ustedes no tanto, pero los de la mañana a veces les cuesta congregar. Algunos vinieron porque lo trajeron. A la mañana estamos hablando. Amén. Bueno, a la tarde también. Pero la verdad es que a veces cuesta. ¿Sabe? Muchas veces nos paramos frente a la situación y decimos, bueno, aflojé un poquito. Y siempre tenemos excusa. Alguno dice y explica por qué no va a la célula. Y dice, yo no voy a la célula y empieza a buscar defectos en lo demás y tiene mucho para corregir en el resto. Alguno da explicaciones y dice, no, yo fui a la célula pensando que porque iba a la célula, no sé, que iba a tener buena suerte. Y la idea es que cuando uno es fiel con el Señor y fiel con la misión que Dios establece, el Señor se encarga de traer recompensa, pero no se trata solo de eso. Si estoy desordenado en otros aspectos de la vida y simplemente cumplo con un requisito por un tiempo, no puedo esperar frutos. Los frutos llegan a mí y las promesas vienen a mi vida cuando yo soy totalmente fiel a Dios. Fiel a Dios. Así que la idea es que nos preparemos para lo impactante, para maravillarnos con lo que viene. El Señor va a hacer algo glorioso en nuestras vidas. Juan 1, versículo 51, estuvimos leyendo como base para esta palabra rema, pero vamos a leer desde el versículo 44. Aparece allí entonces el relato diciendo, Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel quien escribió
Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Me detengo ahí un ratito nada más que para meditar en esta situación. Andrés, Pedro, Felipe volvieron a su sitio, pertenecían a un lugar. Felipe en especial fue con la intención de convidar, de llamar a alguien a que pueda tener su experiencia. Así como vos un día le dijiste a alguien, conocí a Jesús y quiero que conozcas al mismo Jesús que yo tengo. Conocí a Jesús que hizo un milagro, conocí a Jesús que sanó a mi familia, conocí a Jesús que me está prosperando y me está bendiciendo, y tenés intenciones de convidárselo a otro. Así llegó buscando a Natanael. Ahora, ellos eran gente que estaba esperando. ¿Cómo estaban? Esperando. Estaban esperando a Jesús. Y como todo el pueblo de Israel esperaban a ese Mesías, a ese Señor, a ese Salvador. Entonces era claro que cuando Felipe le estaba explicando, no le estaba diciendo, no sabés, apareció alguien que dice, sino que simplemente dijo, encontré a Jesús. ¿Cómo le dijo? Encontré a Jesús. Y lo próximo que él le está diciendo es, y le está dando testimonio, aquello que tanto leímos, aquello que por generaciones vino pasando de boca en boca, fue transcripto y hoy es la palabra, entonces ahora se está haciendo realidad. Estaba diciendo aquello que leímos, que dijo Moisés, que escribió Moisés, aquello que leímos, que había sido escrito por los profetas, ahora tiene cumplimiento. Vamos a verlo. La respuesta entonces de Natanael fue casi agresiva, chocante. Y dice, versículo 46, de Nazaret respondió Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Contestó Felipe, ven a ver, decirle al que está al lado, ven a ver. Simplemente quiero usar el sentido de la vista y enfocarlo a través de la ventana. Quiero invitarte a que seas capaz, por supuesto que esta ventana que tenemos acá es simbólica, no vaya a ser que te encuentres persinándote después acá en la ventana. Yo lo que quiero que entendamos que es simbólico, hay una ventana. Y cuando hablamos de una ventana y dijimos que sea algo personal, es que pienses en lo tuyo. Yo sé que vos estás pensando en una ventana. Zulma está pensando en una ventana. Todos pensamos en una ventana. Cerra tus ojos. Pensá en una ventana. Y pensá que detrás de esa, pensá en la ventana de tu habitación, la ventana del patio, la que da al fondo, la ventana por donde sale el sol, donde se ve el amanecer, la ventana por donde al atardecer se ve algunos árboles, un paisaje lindo. Hay una ventana cerca, una ventana en tu casa, una ventana que vos abrís y sabés que el día sigue, que algo comienza, que algo fresco, y en esa ventana llega algo nuevo. Lo que yo quiero es que podamos tener en el corazón esta inquietud y saber que en tu ventana, en mi ventana, va a estar el Señor, estará el Señor. Y el Señor llega lleno de favor y de misericordia y quiere maravillarte. Ahora somos nosotros los que nos servimos de la fe para creer. Hasta donde me atreva a creer, voy a recibir. Hasta donde me atreva a creer, voy a recibir. Ahora, yo sé que cuando vos estás pensando en la ventana te distraes, me pasa a mí, nos ponemos a pensar y me dice, sí, la correa se está por cortar, la persiana se traba, alguien dice el vidrio está roto, alguien diciendo sí, hasta algunos hoy a la mañana decían, la mía tiene un palito. Entonces, lo que tenemos que hacer es decirle que arreglar la ventana. Pero esa ventana tiene que lucir, esa tiene que ser, mire, ese puede ser tu lugar de oración, esa ventana en un acto de fe tiene que levantarse y tiene que comenzar un día con declaraciones, con confesiones del poder de Dios y decir, abro la ventana y llega la gloria a esta casa, la enfermedad ya no tiene lugar, la autoridad del Espíritu Santo llega, nos renovamos, nos fortalecemos, la escasez se va en el nombre de Jesús. La idea es que podamos ser gente que administra, que sabe de esa gloria y que puede servirse de esa ventana para la gloria de Dios. Mire, lo que le dijo Felipe fue clarísimo y es lo que yo te invito a que hagas. Todo lo que Dios hace con vos lo hace para que vos seas testigo, para que vos seas de los que convidan. Él le dijo, ven a ver. ¿Cómo le dijo? Hay muchos que están esperando que vos le digas, vení a ver. Vení a casa de Dios, pero en Guillón va a haber algo bueno. Y ese pastor es un cachivache. Pero vos decir, vení a ver. ¿Cómo le vas a decir?
Cuando lo invites a la célula, digo, pero esa manga de trasnochado, ¿qué vas a sacar de bueno? ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo le vas a decir? Aleluya. Tenemos que decirle entonces, salí de acá hoy y ya apenas te cruzás con alguien y decirle, vení a ver. Y si te mira medio desconcertado, le explicás, pero al que nos crucemos le vamos a decir, vení a ver. Así que eso fue lo que hizo Felipe, le dijo, vení a ver. Cuando Jesús, otra vez, Jesús vio. Ahora, en este cuadro de que es invitado a ver, él decía que veía que ahí no había nada bueno, y ahora Jesús, que lo estaba viendo desde el otro lado, me hace simplemente imaginar una ventana por donde se estaban mirando, una ventana que trascendía lo material, una ventana en lo espiritual, y en esta ventana entonces él estaba mirando. Cuando Jesús vio, dice versículo 47, como dice, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, comentó, aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿En quien no hay? Esto que parecía agresivo en él, esto que era medio chocante de escuchar, de ahí iba a salir algo bueno, justamente fue valorado por el Señor, porque supo decirlo a tiempo. Todos los que venimos a la tarde no somos falsos. Bueno, no todos entonces, pero todos en algún momento. ¿Cuántos conocen a un falso? ¿Dos falsos? ¿Muchos falsos? ¿Cuántos fueron falsos alguna vez? ¿Cuántos? 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 Y uno a veces la dibuja un poco, ¿no? Pero a veces en la actitud, ¿no? Yo contaba hoy, en casa se cocina muy rico, todo manjares, todo sale bien, nunca se quema nada, todo bárbaro. Pero a veces en casa hacen algunos, no sé, por ahí no quiero tentarlo, pero avena con huevo mezclado, todo quemado, un olor y un poco de queso arriba. Y ese olor. Y entonces yo a veces me expreso y digo, oh, qué olor. Y abro una ventana y demás. Pero quizás me pasaría que si me encuentro con otro pastor y con el pastor estamos charlando, ¿no? Y el pastor me dice, tengo una sorpresa para vos. Y destapa una olla Essen y sale la avena quemada con huevo y queso. Quizás yo terminaría diciendo, qué rico. Aunque no me guste, por una cuestión de quedar bien parado delante del varón, para que no diga, solamente acepto algunas cosas, otras no, que hable de alguna condición mía por esa expresión. Entonces, quiero entender que algunos de nosotros, con un acto casi de gentileza, terminamos falseando en algunas cuestiones. Pero el problema es cuando somos portadores de una verdad y no la hacemos fuerte, o cuando simplemente ocultamos un sentir. Estamos hablando de alguien que se atrevió a decirle a Felipe, no sé a quién encontraste, pero de ese lugar no sale nada bueno. No estaba diciendo un piropo, sino que estaba diciendo algo que era chocante, pero fue visto por el Señor como un acto de sinceridad y de valentía. Y fue considerado como alguien en quien no había falsedad. Así que continúa el texto diciendo, aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Versículo 48, se pregunta a Natanael y le hace la pregunta a Jesús, ¿de dónde me conoces? Preguntó Natanael y Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. ¿Qué había pasado? Otra oportunidad donde los sentidos se sirven de una ventana prácticamente espiritual. Ya te había visto. Él declara ante esta posibilidad, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Jesús le dice, ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes. Vas a ver aún cosas.
más grande. Y añadió con firmeza. Y aquí extendió el convite a todos los que estaban presentes y extiende el convite a todos los que hoy estamos acá. Y entonces añade con firmeza, les aseguro, lleva todo esto al plural. Y dice, les aseguro, decirle al que está al lado, a vos también te asegura, que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. El Señor estaba revelando que a través de esa ventana había acceso a cosas mayores para la gloria de Dios. Mire, aleluya. Para poder entrar en tema, Felipe se va hasta Ezeiza a buscar a Natanael. Le dice, encontré a Jesús en Gijón. Y entonces Natanael le dice, va a salir algo bueno de Gijón. Entonces le dice, vení a ver. Llega, acá está Jesús, y Jesús lo ve llegar y le dice, veo que no hay falsedad en vos. Y declara delante de los demás, exaltándolo y diciendo, aquí un varón en quien no hay falsedad. ¿A cuánto le gustaría que cuando está llegando al trabajo, cuando está llegando a un lugar, Jesús lo reciba y haga esta descripción de cada uno de nosotros? Si Jesús lo pudo hacer con Natanael, también lo puede hacer con nosotros. Solo se trata de ajustarnos a lo que el Señor ha trazado. Ajustados a esa forma, seremos ese varón en quien no hay falsedad y que es destacado por Jesús delante de los demás. Amén. Ahora, llega y el Señor le dice, yo estaba acá, pero te vi. Antes de que te invite Felipe, estaba sentado bajo una higuera. Por lo tanto, sos alguien que profundiza en la palabra, que tiene raíces, que va a lo profundo. Recibiste una invitación que habla de Moisés y que habla de los profetas, por lo tanto entiendo que sos un conocedor de la palabra, que era un conocedor de la palabra. Y hoy apenas solté mi palabra y te revelé algo tan pequeño, fuiste capaz de declarar que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Rey de Israel. Por lo tanto, estoy seguro que vos y todo aquel que se mueva a tu ritmo y a tu forma va a conocer y va a ver mucho más, porque voy a abrir la ventana de los cielos. Yo le creo al Señor por esta revelación y sé que Dios tiene intenciones de mostrarnos algo mayor, algo mayor. Jesús ve a través de esta ventana, a través de un portal. Mire, hoy decíamos que parecería que si yo quisiera darle mayor relevancia a la palabra rema, si yo desde mi humana sabiduría quisiera, estaría muy bueno trazar la palabra diciendo, hay un portal, hay una línea que divide lo natural de lo sobrenatural y todo aquel que pase de esa línea. Pero entiendo que el término de una ventana lo personaliza y es mi ventana, con la forma de mi ventana. Casi seguro que alguna ventana de nosotros serán parecidas. Pero si empezamos a meditar, seguramente uno tiene ventana de madera, uno de algarrobo, otro tiene ventana de aluminio, otro tendrá una ventana más sencilla, alguno tendrá una cortinita y nada más, pero todos tenemos algo personal, propio, y esa es mi ventana. Y por eso que es personal, que es propio, que es mío, tengo acceso al Señor en el nombre de Jesús. Tengo que aprender a mirarlo de esta manera. Mi ventana no es igual que tu ventana, pero el que está detrás de la ventana es el mismo para vos y para mí. En el versículo 51 que estuvimos leyendo, el Señor hace referencia a lo que soñó Jacob. Hace referencia a esos servidores, a esos ángeles. Dice ahí al final del versículo, abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Lo que relata en Génesis 28, versículo 12 en adelante, es un sueño entonces de Jacob. Y dice, mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo. Y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham,
Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y hacia el sur. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré. Diga conmigo, además estará conmigo. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. Y hay una declaración final que quiero que guardes en tu corazón. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Aleluya. El Señor tiene intenciones de favorecer y bendecir a su casa. Somos nosotros los que debemos estar atentos y parados en el sitio justo. Entendemos que el personaje en cuestión estaba durmiendo y tiene este sueño, y en este sueño el revelador tiene acceso a esta ventana en el cielo. Ve allí una escalera. Cuando leemos en el texto vemos que la escalera estaba apoyada en tierra. ¿Dónde estaba apoyada? Tierra. Entonces entendemos que acá comienza la revelación del ministerio del Todopoderoso Dios en Cristo Jesús. Dice, mientras dormía soñó que una escalera que se extendía desde la tierra hacia el cielo. Ese es nuestro modelo y esa es nuestra forma. Eso es lo que Jesús, hecho hombre, nos enseñó. De Él, aquí en la tierra, tenemos acceso a las cosas allá en el cielo. Es por su victoria, es porque Él venció, descendió al infierno, arrebató las llaves de la muerte y ascendió en victoria, se lució frente a testigos aquí en la tierra y luego ascendió. Cuando hablamos de servidores y hablamos de estos ángeles que suben y bajan, en el texto que leímos decía a través del Señor, en este caso la escalera, y estamos uniendo nuestra escalera, nuestro acceso a cosas más altas, a cosas mayores, es Jesús, es Jesús. Entonces dice la palabra que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo y confesó y declaró, abrió la revelación y dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham, Dios de tu padre Isaac. Y comienza luego de esa revelación, porque siempre que el Señor se revela, trae consolación, nueva fuerza y trae provisión. Luego de esta revelación, entonces la expresión que está soltando es la tierra en la que estás acostado te pertenece. El Señor quiere revelarse a tu vida, el Señor quiere maravillarte con su presencia, quiere maravillarte con ese mover de ángeles que ascienden y descienden, pero también quiere otorgarte aquello que había prometido. Viene provisión de Dios, viene provisión de Dios. El Señor tiene una casa, el Señor tiene un terreno, el Señor tiene la finalización de la obra, el Señor tiene cosas para vos, el Señor tiene templo para casa de Dios, el Señor tiene en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos. Decirle que está al lado, prepárate para los nietos. Como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones. Este pasaje está completamente alineado a lo que es el pueblo de Israel, pero nosotros tomamos esta palabra como propia y cerramos el texto, entendiendo que no nos va a dejar hasta que haya terminado de darnos todo lo que nos ha prometido. Todo lo que nos ha prometido. Jesús conoce de promesas. Jesús, hombre, sabía de las promesas. A veces cuando meditamos en Jesús, hombre, habrá sido difícil durante tantos años contenerse, manifestarse y vivir simplemente con su humanidad y no manifestar su deidad. Yo me imagino durante esos 30 años sin hacer un milagro, sin hacer nada. Algún libro apócrifo a veces cuenta algún relato de milagros y de algunas cuestiones que llevó adelante el Señor en su niñez y en su juventud.
pero no están en coincidencia con el resto de la palabra. Lo que entendemos, de acuerdo a la Biblia que nosotros tenemos, es que el Señor hizo su primer milagro un día que estaban todos de fiesta y que el dueño de casa se quedó corto de vino. Si yo tuviera que escribir, yo diría, Jesús pasó por un cementerio donde había miles de cadáveres de muchos años. Y le dijo, muchachos, y todos se levantaron. Y después pasó por otro lugar, un campo lleno de leprosos, y le dijo, sean sanos. Me hubiese gustado que empiece así. Pero al Señor le plació empezar con cosas sencillas, íntimas. Por eso es que el Señor puede estar atento a tu escasez, al detalle. Dios va a hacer un milagro que te va a dejar bien parado. ¿Sabe? Después de ese primer milagro, nadie en la fiesta dijo, gloria a Dios. Nadie en la fiesta dijo, qué bueno que tenemos al Hijo del Rey en este lugar. Lo que dijeron fue, el maestresala la manejó bien. El hombre de la fiesta, un genio, dejó el mejor vino para el final. Esos fueron los comentarios. Y a veces el Señor quiere mover sus cosas gloriosas, grandes, poderosas en nuestro favor. Y lo hace a través de este sencillo accionar. En medio de nuestra situación, el Señor va a hacer milagros que te van a dejar bien parado, que van a permitir que luzcas justamente como Él quiere que vos luzcas. Mateo 3, versículo 16, dice que Jesús sabía de qué se trataba y dice así, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron. Y aquí los cielos se abrieron. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma que venía sobre él. Venía la unción para su ministerio, venía la unción en tipo de capacitación. Algunos de nosotros hasta portamos ese folclore de la iglesia tradicional. Cuando yo fui al bautismo, el comentario entre los muchachos que se bautizaban era, ahora viene los 40 días de desierto, prepárate, ahora sí. Y la verdad es que si nosotros lo miramos como lo vivió Jesús, fueron 40 días de victoria, 40 días donde Él pudo caminar por el desierto con vida, con fuerza, renovado, y donde pudo simplemente levantar el nombre de Dios y humillar al diablo. Cuando nosotros estamos sensibles a lo que Dios quiere hacer, el único que va a ser humillado es Satanás. Es Satanás. Todos conocen el relato y quiso tentarlo y quiso decirle que si era capaz de adorarlo le iba a dar cosas y demás, pero todo el tiempo Él tomó la palabra. Por eso necesitamos atesorar la palabra en nuestros corazones para tener autoridad para confrontar a Satanás en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que entendemos que cuando los cielos se abren tenemos acceso al Espíritu Santo de Dios. Al Espíritu Santo de Dios. Decirle que está al lado, falta poco. Abrir la ventana. Cuando tenemos acceso al Espíritu Santo de Dios, llega la capacitación, la nueva fuerza. Cualquiera de nosotros que simplemente dijo un día, voy a ir a la iglesia porque no tengo trabajo y quiero conseguir, o porque estaba enfermo y me voy a sanar. Luego de eso se empieza a apasionar, se enamora, se juega por Dios y Dios lo empieza a usar. Y es por eso que grandes hombres de Dios que trascienden, que le hablan a multitud de gente que es usada por Dios para milagros, prodigios, señales, comenzó su relación simplemente con una necesidad. Se acercó a Dios y le dijo, te necesito. Y ahora después de esa interacción, el Señor lo convidó y lo invitó a ser siervo suyo y dijo, quiero servirte. Algunos de los que estamos acá hoy le vamos a decir, quiero servirte. No quiero maravillarme solamente para tener esa experiencia, quiero maravillarme para ser un testigo de lo que es el poder y la autoridad de Dios. Después de que fue bautizado, Jesús salió de las aguas inmediatamente y aquí entonces se abrieron los cielos. Él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Viene la unción sobre tu vida. Viene la unción sobre tu vida. Ahora, cuando hablamos de lo que el Señor nos quiere revelar, cuando
Yo quiero agradecer a los chicos que me dieron una mano, que supieron interpretar lo que el Señor nos estaba dando, desde el hecho de conformar el video, las palabras del video, lo que tenemos ahí adelante, las letras, la ventana misma que se hizo para que todos podamos tener a la mano cosas como esta, imprimir ese vinilo y demás. Entonces, yo entiendo que Dios nos quiere llevar a otro tiempo y que nos quiere mostrar algo poderoso, algo grande, que nosotros tenemos que estar dispuestos. Ahora, a veces las instrucciones que Dios nos da son difíciles de tomar. Cuando nosotros seguimos la línea de la religión muchas veces hace un llamado a conformarse, a adecuarse. La religión muchas veces pide de nosotros lo que nosotros sí podemos dar. Pero cuando vamos a una relación más profunda con Dios, Dios nos hace ver que nosotros no tenemos nada para dar, sino es Él el que nos da primero. Y nos hace entender que necesitamos buscar más de Él. Porque si yo quiero ser un siervo útil para Dios, necesito ser ungido por Él, porque con mi fuerza lo único que voy a hacer es avergonzar su nombre y salir avergonzado. Necesito de esa gracia sobre mi vida. Necesito que sea Él el que me convoque, me llame y el que me unja para andar en su victoria. Pero las instrucciones, vuelvo a decir, no siempre son fáciles de aceptar. A veces quisiéramos vivir de acuerdo a cómo viven los demás. Una de las primeras cosas que escuchamos en todos los años que ministramos gente con Suma, ministramos mucho tiempo a adolescentes, jóvenes, algunos matrimonios, gente recién convertida muchas veces. Y una de las preguntas que surge muy comúnmente es, ¿qué tiene de malo? Y quiero que sepa que en el momento mismo que te estás preguntando qué tiene de malo es porque tiene algo malo. Si no, no habría necesidad de preguntar. Nadie se pregunta qué tiene de malo algo que está bien. El que se pregunta qué tiene de malo algo es porque está en duda. Y entonces vuelve a la segunda opción y entonces dice, después de todo, Juan, Pedro, Manolo, todos, porque enseguida encontramos un ejército de gente que hace lo mismo y decimos, todos lo hacen. Y a partir de ahí comenzamos a tomar distancia en esta ventana. Distancia con ese acceso directo que el Señor nos está permitiendo. Cuando Dios da instrucciones, se trata sencillamente de estar atentos y de ser obedientes. En la obediencia está la bendición. En la obediencia está la bendición. Génesis 6, versículo 14. Alguien recibe una instrucción, Noé recibe una instrucción. Quiero decirte que hoy día si yo te dijera a vos, mirá, tenés que fabricar un auto, por más que no conozcas de mecánica, me dirías, bueno, básicamente le voy a poner ruedas y le voy a hacer un volante, algo voy a hacer para que transite sobre la tierra. Si yo te dijera tenés que hacer un barco, vos me dirías, bueno, lo importante es que tenga un formato determinado, con todo lo que vos ya viste vas a poder más o menos hacer un barco. Si yo te dijera tenés que hacer un avión, vos me dirías, sí, lo más importante es que tenga alas y que tenga un motor y la potencia para poder mover ese avión y esas alas que lo ayuden a planear y a llegar así. Pero si yo te digo, tenés que hacer un zaplarato, decirle que está al lado, hace un zaplarato. Lo primero que va a pasar es que vos vas a decir, no sé ni lo que es. A Noé le pasó lo mismo. Llegó el Señor y le dijo, necesito que hagas un zaplarato, porque un arca y un zaplarato para nosotros es exactamente lo mismo. Le dijo, necesito que hagas un arca. Hacete un cajoncito, grande, le dijo, porque voy a traer juicio sobre la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. Y le dio las medidas. De 300 codos de longitud del arca
y de 50 codos de anchura y de 30 codos de su altura. Un gran arca, 3 pisos, ahora lo vamos a leer. Pero llega un momento donde el Señor le dice, y yo quiero que guardes este texto en tu corazón, no te olvides de la ventana. Decirle al que está al lado, no te olvides de la ventana. Y versículo 16 dice, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación. Un codo, 45, 50 centímetros. De ahí puedes sacar las dimensiones del arca. Lo que le está diciendo es, desde el techo te elevás 50 centímetros. Lo que está diciendo es hacer una claraboya. Entonces le dice, harás en el arca una ventana y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. ¿Por dónde? Y pondrás la puerta del arca a su lado y harás piso bajo, segundo y tercero. Era de 3 pisos, 3 niveles. Pero tenía una ventana que daba, ¿a dónde daba? Al cielo. Y sabe, los proyectos de Dios pueden sonar complicados, pueden ser difíciles de llevar adelante. A veces el tiempo, el esfuerzo, la coincidencia con otros. Seguramente más de uno de nosotros diría, se lo conté a 10 y los 10 me dijeron que estoy loco. Por lo tanto, no debe ser de Dios. Pero él fue fiel y siguió. Y estuvo firme. Y fue la única familia que sobrevivió a ese diluvio. Entiendo entonces que el Señor nos está llamando hoy a que tengamos esta ventana y que nos acerquemos a esta ventana. Cuando la palabra continúa, nos lleva a entender que el éxito y la obediencia van de la mano. Ahí en Génesis 6, versículo 22, dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a lo que Dios le mandó. Decirlo conmigo, lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Si somos capaces de hacerlo así, conforme a lo que Dios nos mandó, tenemos éxito garantizado. ¿Sabe? La ventana que Dios pidió es una ventana al cielo. Dios no quería que Noé sea testigo del juicio. No quería que Noé quedara atado por sentimientos, que quedara con dolor en su corazón por la destrucción, por lo que iba a pasar a su alrededor, sino que quería que mirara por una ventana de esperanza, por una ventana que lo llevaba a lo nuevo, una ventana que lo iba a llevar a un mundo nuevo. Y el Señor hoy nos invita a que seamos capaces de ir rumbo a esa ventana en el nombre de Jesús. Aconteció tiempo después de 40 días, que llegó el momento de pensar en que todo había pasado. Y dice Génesis 8, versículo 6, aconteció que al cabo de 40 días Noé abrió la ventana del arca que él había hecho y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces extendió su mano y la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Y hacia el atardecer la paloma regresó a él. Y he aquí que en su pico tenía una hoja de olivo, recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días, envió la paloma, pero ya no volvió más a él. El martes seguramente vamos a hablar del cuervo, de la paloma y vamos a seguir profundizando, pero quiero quedarme con el olivo, con una rama recién arrancada.
todo había terminado, todo había sido destruido. 40 días después, una rama recién arrancada aparece. El olivo, según varios estudiosos, se cree como uno de los árboles más resistentes, como uno de los árboles más antiguos. Hay ejemplos de un olivo, actualmente lo puede googlear después, que tiene alrededor de 4.000 años y todavía sigue dando frutos. Y todavía sigue dando frutos. Quiero entender que algunos de nosotros podemos decir, si cuando era joven me hubiese dicho, si hubiese conocido a Cristo antes, si hubiese sido fiel antes, no importa lo que pasó hasta hoy, todavía podemos dar frutos en el nombre de Jesús. Mire, hay datación de plantas de olivos de 5.500 años, de 6.000 años, árboles gigantes que dan fruto. ¿Sabe? Cuando vamos a estas dataciones, nos encontramos con que hoy en día todo se mide como con millones de años de existencia. La datación carbono 14 que se usa hace que alguien pueda decir con un huesito a qué tiempo perteneció, cuánto tiempo hace que existe. Pero también hemos entendido que eso puede variar y que puede fallar. Algunos determinados huesos, en especial del cerdo, muestran que la datación puede dar millones de años si es de apenas algunos años, y eso hace que ese método científico termine siendo un método errado y no seguro. El pueblo de Dios, Israel, sigue contando los años y están por el año 5.000 y pico. Y podríamos creer que la tierra tiene de existencia 5.000 y pico de años también. Usted puede creer que tiene millones de años o puede creer que tiene 5.000. No hay mucho para trabajar y para asegurar cuánto tiene, si 5.000 o millones. En los dos casos podemos entrar en duda. Ahora, lo más importante de todo esto es que el Señor permitió que algunas especies que no estaban arriba, desde abajo, puedan seguir dando fruto y que estuvieran listas para que Él pudiera ver. Ahora, ¿cuál fue la primera especie? Esa especie que es considerada, que es contada como la de la unción. La rama del olivo es símbolo de paz. Siempre los ejércitos llevaron a término la guerra llevando ramas de olivos en sus manos. La Biblia está repleta de referencias al olivo, su fruto y al aceite. Para el cristianismo se trata de un árbol emblemático, ya que Jesús solía reunirse a orar con sus discípulos en un lugar mencionado en los evangelios como el Getsemaní, ubicado en el monte de los olivos. Mire, el libro de Jueces, capítulo 9, cuenta una parábola y dice, versículo 8 del capítulo 9, fueron una vez los árboles a elegir un rey sobre sí y le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles. El Señor tiene plena intención de que podamos comprender cuán grande tiene que ser nuestra necesidad de esa unción y que la sepamos valorar así como Él la ha valorado. Necesitamos esperar en esta ventana propia, personal, la llegada de ese olivo, la llegada de esa unción para la gloria de Dios. Quiero leer el último pasaje antes que podamos orar, Salmo 133, versículo 2. Vamos a seguir hablando de esto. Yo no quiero cargarlos, pero sí quiero que podamos meditar en esto. 133, versículo 2 dice, es como óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Dios tiene toda la intención de ungirte. Cuando hablamos del ascenso, el mismo Señor dijo, les conviene que yo me vaya para que entonces descienda la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Pentecostés relata claramente cómo el Espíritu Santo descendió y a todos aquellos que fielmente buscaban, los llenó.
Y hoy puede ser otro Pentecostés, hoy puede ser otra casa de Cornelio, hoy puede ser otro evento donde estamos en comunión delante del Señor y rogamos por esa unción. Sepamos servirnos de esa ventana que está hacia el cielo para que la paloma traiga ese olivo y esa unción llegue sobre nuestras vidas.